Buenas, que Dios me lo bendiga de una manera muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque varios seguidores de diferentes páginas me habían hablado y me habían preguntado: Jay, después de mi operación estética, siempre tengo dolor en el cuello. Después del postoperatorio, siempre me quedo con un dolor en el cuello y es frecuente. Antes de comenzar a hablar de por qué el dolor, primero tenemos que conocer la estructura que están en el cuello. El cuello cuenta con estructura ósea. Nosotros contamos con 7 vértebras. Algunas vértebras son atípicas y otras vértebras son típicas. Una vértebra típica es una vértebra que su estructura no es igual, no se parecen en su estructura. Mientras que una vértebra típica son vértebras que, aunque tengan diferentes tamaños, pero su estructura son iguales. Recordando que también tenemos articulaciones. Las articulaciones son la unión entre las vértebras. También tenemos ligamentos, tenemos discos intervertebrales, que ahí está el núcleo pulposo. También tenemos, por ahí pasa la médula espinal. Y todo eso son diferentes estructuras que componen nuestro cuello. Estructuras sólidas, que son las vértebras, y estructuras blandas, que vienen siendo músculos, ligamentos y raíces nerviosas. Recordando que en nuestra región cervical, nacen dos plexos. Un plexo son un grupo de raíces nerviosas. Tenemos el plexo cervical y el plexo braquial. Teniéndote en cuenta, con la pregunta que me han hecho, me refiere a una cervicalgia. La cervicalgia es una anomalía en algunas de las estructuras que provoca dolor. Y ese dolor automáticamente se puede irradiar hacia el brazo, o también da jaqueca, da migraña, dolor de cabeza. ¿Qué causa esta cervicalgia en un paciente después de una cirugía estética? El problema es que después de una cirugía estética los pacientes cogen una mala higiene postural. Por ejemplo, la postura es prácticamente el principal problema de una cervicalgia. Porque cuando nosotros tenemos una mala postura a la hora de estar en bipedestación, o mejor dicho, de estar de pie o estar sentado, o cuando después de la operación nos acostumbramos todo el tiempo a estar con la cabeza así, inclinada hacia abajo, eso crea una tensión en los discos intervertebrales y de una u otra manera termina afectando las estructuras que están ahí. Puede ser los ligamentos, puede ser una raíz nerviosa, o puede ser los discos intervertebrales. Teniendo en cuenta esto, es muy importante la higiene postural después de una cirugía estética. Cómo usted se para, cómo usted se sienta, cómo da mucho tiempo sentado, que su columna no puede estar encorvada hacia adelante, sino tiene que estar recta en una silla. Cómo usted duerme, en la posición que duerme, recordando que después de un postoperatorio, las personas que se someten a la cirugía estética pasan mucho tiempo acostadas y siempre cogen una mala postura por el dolor. En el caso, cogen una mala postura al momento de acostarte y termina contracturando los músculos de la región cervical. Contracturando se llama una contracción permanente, en el cual eso puede crear dolor también, puede crear también una debilidad a nivel cervical y por tanto no te permite durar mucho tiempo con la cabeza derecha. ¿Ve? Entonces, por esa razón tiene que tener mucho cuidado cuando después de una cirugía estética usted coge una mala postura. Puede ser a la hora de sentarse, o cuando está de pie, o cuando duerme. Eso es algo muy importante. La higiene postural es importante. Y hay muchas personas que no creen que la postura no puede crear algunos problemas de salud. Y en realidad, si tenemos una mala higiene postural, automáticamente podemos crear no solamente un solo cuadro clínico, sino más de uno. Recordando que también la cervicalia, hablo de la higiene postural porque es la más frecuente por la cual los pacientes sufren una cervicalgia.
¿entiendes? Entonces, por esa razón le hablo de higiene postural, pero también el estrés. Sabemos que después de una cirugía estética, los pacientes siempre están muy estresados, puede ser por el dolor, puede ser por todo postoperatorio. Siempre cada que yo tengo un paciente, lo primero que le digo es que se relaje, que no se estrese, que su proceso de recuperación, recordando que no todos los cuerpos son iguales y no todo el mundo tiene el mismo nivel de curación o de cicatrización, y por tanto todo tiene que ir paulatinamente en un seguimiento. El profesional de la salud que está atendiendo en ese momento tiene que siempre informar a los pacientes hasta en el momento de cómo ellos están acostados, en el sentido cómo usted duerme, preguntarle cómo usted duerme, cómo se sienta. Yo mismo cuando voy a darle un masaje, yo siempre trato de ver mis pacientes cómo están sentados o si se recuestan. Siempre estoy pendiente a ellos, porque siempre tienen que tener pendiente que las estructuras que están en la región cervical, o mejor dicho, en todo el cuerpo, se pueden estresar si tenemos una mala postura. Y en la mala postura, ahí vienen los calambres, viene una contracción permanente de diferentes músculos, y eso termina creando dolor. Pero en la cervical específicamente son los músculos extensores y los músculos flexores del cuello que terminan estresándose. Con la cervicalia puede decir que una mala postura no solamente puede crear una cervicalia, también puede crear una hernia intervertebral. Cuando el núcleo pulposo, las vértebras son 7 vértebras, en C1 y en C2 no tenemos discos intervertebrales, pero en C3, de C3 a C7, sí tenemos discos intervertebrales en la región cervical, porque también tenemos discos intervertebrales en la zona dorsal y en la zona lumbar y en la sacra. Pero en este caso específicamente, en este caso tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos crear una hernia en cada una de esas regiones por una mala postura. Una hernia es cuando el disco intervertebral tiene demasiada presión en una posición inadecuada, o nosotros cuando nos paramos de la cama, que debemos pararnos, normalmente cuando uno se para de la cama tiene que ser de lado. No puede ser, tú no te puedes parar porque le hace demasiada presión a la columna vertebral, y por tanto puede dañar los discos intervertebrales. En el caso de una hernia, que también puede crear dolor a nivel vertebral, pero en este caso estamos hablando de la región cervical, es cuando el núcleo pulposo sale del anillo fibroso. Nosotros tenemos un anillo y en el centro tenemos un núcleo pulposo. Cuando hay mucha presión entre las vértebras, ese núcleo pulposo rompe la pared del anillo fibroso y puede crear una hernia lumbar y comprimir algunos de los nervios o raíces nerviosas que salen de la columna vertebral. A nivel cervical puede comprimir algunos de los nervios de algunos de los plexos. Puede ser el plexo cervical o el plexo braquial. Recordando que, o mejor dicho, el plexo, nuestra columna vertebral consta de 8 paredes de nervios, de raíces nerviosas, y esas raíces nerviosas se dividen en 2 plexos. Plexo cervical, raíces nerviosas viene desde C1 hasta C3, y el plexo braquial, que viene desde C4 hasta C7. Entonces, mi recomendación: cuide su higiene postural. Excúsenme porque sino que terminé de trabajar ahora mismo con un paciente y quise coger estos 10 minutos para dar esta información. Mi primer consejo: ¿qué puede prevenir una cervicalgia? Que le puede dar migraña permanente o puede irradiar dolor hacia el brazo, al miembro inferior. Cuide su higiene postural. No se estrese durante su rehabilitación. Recordando que el postoperatorio es un proceso
que todo el que se hace una cirugía tiene que pasar. Otra cosa importante, bien importante, no solamente no se estrese, ni tampoco cuide su higiene postural, también la alimentación durante el postoperatorio también es importante. Bien, entonces, tratamiento para una cervicalia, podemos hacer masaje de decompresión a nivel de la región cervical. Podemos hacer también, podemos utilizar modalidades que son agentes físicos como frío o calor para poder estimular una relajación a nivel cervical o de las estructuras que están comprometidas o que están siendo afectadas en este momento por el dolor. Y también podemos hacer algunos ejercicios bien importantes en la región cervical, porque tenemos que tener en cuenta que lo que usted no ejercita al final se atrofia, y cuando se atrofia las estructuras que están ahí terminan teniendo problemas. Espero que les haya gustado el video. Yo estoy aquí para ustedes y por ustedes. Dios me lo bendiga a todos. Y si les gustó el video, suscríbanse, por favor. Que este canal no solamente es mío, sino de todos nosotros.